buenas tardes, Emilio. Un gusto por haber concurrido a esta invitación para hablar puntualmente, para ya entrar en el tema, sobre la situación de uno de tus defendidos, Gustavo Falco, que se fue con un sobreseimiento de esta causa altamente estigmatizante. Sí, bueno, buenas tardes, gracias por la invitación, es un gusto venir a charlar con ustedes. Sí, la verdad que el caso del contador Falco es un caso que fue muy injusto desde el principio, desde la imputación misma. Falco es imputado sin demasiados elementos, diría sin elementos, y bueno, y así continuó todos estos 7 años ligado a la causa o vinculado a la causa, hasta que finalmente hará una semana, 10 días, la Fiscalía, debo reconocerlo, para mi gusto podría haberlo hecho antes, pero bueno, por lo menos se hizo. La Fiscalía pidió que el sobreseimiento, argumentando de que no habían encontrado elementos que causen el estado de sospecha, digamos, o probabilidad que exige esta etapa del proceso. Doctor, justamente este punto, ¿no? Usted decía, hubiese sido mucho más interesante que se hubiese dictado antes esta propuesta, este sobreseimiento. Y justamente eso le quería preguntar, ¿cómo le cayó a su defendido, a su asistido y a usted en el ejercicio de la defensa que Fiscalía en la audiencia dijera que ellos en noviembre de 2021 ya habían adelantado que iban a solicitar el vinculamiento de Falco porque, como lo acaba de decir usted, no había elementos para seguir sosteniendo esta probabilidad de participación delictual? Una situación que también se repitió respecto de otro imputado. De algún modo creo que ayer quedó expuesto con la ampliación de la indagatoria de Jorge de Breuil, donde él con documentación expuso que no era contratado simultáneamente de la Cámara de Senadores de la Nación y de la Cámara de Diputados de la provincia, y tal como sostiene la imputación, haciéndose o valiéndose de esa condición, hizo un aporte para la comisión de este delito que supuestamente se cometió en la legislatura. ¿Cómo les cae a ustedes que sigan vinculados con casi nada de evidencia o con una información falsa como supuestamente dijo ayer, no supuestamente, como dijo ayer Jorge de... Bueno, te voy a hacer una corrección, no fue en noviembre del 21, fue en mayo del 21. Ah, perdón. O sea, antes. Gracias por antes, claro. Antes, en mayo del 21, cuando presentan el pedido de elevación a juicio los fiscales, te voy a hablar del caso de Falco. Sí. Bueno, el pedido de elevación a juicio tiene requisitos técnicos, que no viene al caso de explicarlos, pero entre otras cosas tiene que definir respecto de cada uno de los imputados qué es lo que la Fiscalía pretende. Si pretende vaya a juicio, por qué delitos, con qué pruebas. Y en el caso de Falco, ya en mayo del 21, dijo la Fiscalía que no, bueno, esto que acabamos de decir, que no había encontrado elementos como para el estado de sospecha, por lo tanto iba a pedir el sobreseimiento. La verdad es que posteriormente a eso se trabó la causa porque hubo un conflicto de competencia entre la justicia provincial y la justicia federal. La decisión del juez Alonso. Claro, la decisión del juez Alonso hizo que la causa quede trabada en la competencia, ya que lo terminó definiendo la Corte. Pero cuando vuelve la causa, que hará un año y pico, yo ahí volví a solicitar, claro, digo, bueno, ya que la causa ya está acá, vamos a sobreseerlo a Falco, y bueno, la Fiscalía entendió que no, que correspondía hacerlo en el marco de esta audiencia, y por eso se demoró. Falco, lógicamente, transitó todo este proceso con mucha indignación, mucha angustia, porque se sentía y es totalmente ajeno al hecho investigado. Pero bueno, la verdad es que cuando se terminó dictando el sobreseimiento, también lo tomó con alegría y con emoción, porque bueno, finalmente, después de 7 largos años, terminó ese calvario para él.
no tenemos que dejar de tener en cuenta, yo siempre digo, y es una de las críticas que hago por ahí al Ministerio Público Fiscal en general, que a veces dicen que bueno, que con un mero estado de sospecha, de yo llevar a una persona a juicio, pero todo ese proceso en las personas causan consecuencias en algunos casos realmente graves. El caso de Falco, por ejemplo, es una persona que es contador público nacional, ejerce la profesión de manera independiente, jamás trabajó para el Estado, y nosotros sabemos que un contador público, entre otras cosas, a su cliente le tiene que generar confianza. Obviamente. No nos olvidemos que los contadores públicos manejan dineros de sus clientes por pagos de impuestos, liquidaciones de impuestos, etcétera. Y bueno, entonces, imaginémonos un contador o tu contador que esté sospechado de una causa donde dicen que se robaron no sé cuántos miles de millones de pesos. Es embromado. Entonces yo digo, si la sospecha de Falco fue en el inicio por X motivo, pero después no se logró ninguna evidencia que la sustente a esa sospecha inicial. Yo creo que tendrían que haber pedido mucho antes el sobreseimiento de Falco. Pero bueno, en definitiva esa es la situación. Abonando un poco esto que dice, uno piensa, ¿no? Y separa. Yo lo he dicho acá en la radio y también lo digo con mucha gente con la que dialogo y me pregunta por esta causa, que claro, uno durante 7 años escuchó que un determinado grupo de personas durante una década se robó, así, porque si se robó, que no técnicamente no, pero que yo, 70 millones de kilómetros de asfalto, 20 hospitales de alta complejidad, 60 millones de viromes BIC, lo que a usted se le ocurra. Y de pronto, en el proceso de remisión de la causa a juicio, ya no estamos discutiendo el fondo de la cuestión, sino que estamos discutiendo la evidencia, lo digo en términos coloquiales, ¿no? Se empiezan a caer imputados vinculados con, en esta etapa, con lo que sería lo más conspicuo de la acusación. Y uno empieza como a mirar que hay cierta endeblez en la acusación, como para que después de 7 años decida acordar, otorgar suspensión de cuya prueba, disponer sobreseimiento, adelantar que ya hay fecha para un juicio abreviado que se va a celebrar ahora el 23 de mayo. Y me parece que eso le da como, o corrobora de cierto modo las posiciones de la defensa que vienen señalando desde hace mucho tiempo y con mucha fuerza desde que comenzó la audiencia de remisión, estos, por decirlo de algún modo, vicios o anomalías en la acusación. Sí, justamente esta audiencia que estamos transitando se trata de eso. Se trata de que los abogados defensores podamos analizar en qué términos pretende la Fiscalía llevar a nuestros defendidos a juicio, y una de las garantías principales que tiene que tener ese requerimiento que hace la Fiscalía es que debe garantizarle al imputado que puede ejercer su derecho de defensa. Y para poder ejercer su derecho de defensa, uno tiene que tener como punto de partida básico, inicial, tiene que tener bien claro y entender de qué se lo acusa. Porque esto es así, sí, uno tiene que ir a defenderse de una acusación concreta, circunstanciada, clara y precisa. Entonces, uno no puede ir a defenderse de vaguedades, porque no es así, no es como las películas esto va uno a defenderse, entonces uno prepara las pruebas, ofrece las pruebas para defenderse de ese hecho, de que se dijo que fulano lo habló a Mengano y le dijo tal cosa, bueno, vos tenés que defenderte de eso. No mantuvieron conversaciones, o sea, no vaguedades. Bueno, nosotros personalmente estoy hablando, ¿no? Sí. Yo desde el primer momento fui muy crítico de la estructura que le dio la Fiscalía a esta acusación. Por esto que te estoy diciendo, porque aparte la estructura que le da parte de ciertos presupuestos que están mal, que son erróneos. Por ejemplo, hemos llegado a esta instancia sosteniendo la acusación que los imputados
celebraron contratos con personas que eran prestanombres, qué sé yo. Lo tuve que explicar cuando me tocó exponer que ellos no celebraron ningún contrato. La que celebró contratos fue la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores. No es que fulano, menganos, los imputados celebraron. El eslabón medio de la cadena. No es pero no es el eslabón medio tampoco. No es o sea, partí de un concepto absolutamente erróneo. La Fiscalía trata estos contratos como que fueran contratos entre particulares o entre funcionarios públicos y particulares, pero a título personal. Estos son contratos de la Cámara. Estos son contratos, la que contrata es la Cámara de Diputados o Cámara de Senadores. No es el diputado tal o el empleado tal ya partiendo de ser gravísimo, ya te cambian la cancha donde la tenés que ir a jugar. Es un delito de otra naturaleza. Es otra cosa. Sí, no, pero aparte, todo el desarrollo de la imputación está mal porque partió de que los contratos lo hicieron personas. Esos contratos, personas físicas, sí. O sea, hoy se llaman personas humanas en el nuevo Código Civil. Antes las conocidas personas físicas. Bueno, no lo hicieron personas físicas humanas. Lo hizo un organismo estatal que se llama Cámara de Senadores en unos casos y Cámara de Diputados en otros casos. ¿Y cómo se demuestra eso? Pero porque están en los contratos. Los contratos y los decretos que lo reglamentan. Esa es otra cosa. Llegamos a esta instancia sin que la Fiscalía ha hecho una extensa acusación que le insumió 540 páginas. En las 540 páginas no se nombra, ni se invoca, ni se alega los decretos que regulan esta contratación que ellos están poniendo en. Entonces, es como que vos digas, fulano de tal violó el Código Civil y no traigas a analizar el Código Civil para ver dónde lo violó, cómo lo violó. Se entiende perfectamente. Tiene esas. Pero esos decretos. Claro, por supuesto, yo lo exhibí la semana pasada. Están y son instrumentos públicos, ¿no? No es que los tiene alguien en un cajón, son instrumentos públicos que son emanados de la autoridad. Y esa es otra cosa, tanto de los decretos como los contratos. Los actos administrativos, por ser justamente actos administrativos, son actos públicos y se presume su legalidad. Claro. Para poder decir que un acto administrativo es falso o es ilegal o aquello, hay que hacer una acción judicial, que está regulada por supuesto, que se llama acción de lesividad. Un juez tiene que decir que ese contrato o ese decreto o ese tal es nulo, porque tiene algún vicio. Bueno, todo eso no se ha hablado, todo eso la Fiscalía, reitero, los decretos que son varios, porque se han ido sufriendo algunas modificaciones de procedimiento, no hay ni uno agregado a la causa. No se habla en las 540 páginas de que existían esos procedimientos y que estas personas en todo caso lo violaron de tal o tal forma, no se alega eso. La verdad que tiene mucho déficit para mí lo digo con absoluto respeto, lo dije en la audiencia, así que no estoy diciendo nada que ya no lo haya dicho ante el juez, que es ante quien lo tengo que decir, a la jueza en este caso. Lo he dicho, esta acusación está mal la acusación. ¿Y cuál es el problema? Porque de última es un problema de la Fiscalía, que es la que tiene que hacer la acusación, pero no, el problema es que eso mal que está la acusación lo afecta a mi defendido. Claro, sin duda. Por eso, a ver, yo no me voy a meter en el trabajo de la Fiscalía, no le voy a decir cómo lo tiene que hacer, ni mucho menos. Ahora, lo que yo tengo que tomar es el trabajo de la Fiscalía, que en este caso sería la acusación, y decir, bueno, pará, esto está mal. Yo no me puedo venir a defenderle a estas personas, no puedo venir a defenderla de una manera eficiente, porque yo no sé qué hecho tengo que defender, qué prueba que traer. Es una situación complicada, por eso es muy importante esta instancia del proceso. Los procesos penales tienen tres etapas. La primera es la investigación penal, que esa depende exclusivamente de la Fiscalía, que fue lo que vivimos estos 7 años. Tiene esta etapa intermedia, se llama, que es donde se define si esa investigación merece llegar a juicio de esa forma, con qué esas pruebas, etcétera, y quiénes llegan a juicio. Por eso es muy importante, porque después
de esta etapa, ya va, lo que queda es el juicio. Sobre esa evidencia. Y queda sobre este hecho imputado en esta instancia, sobre estas pruebas o evidencias incorporadas en esta instancia. Claro. Es fundamental esta etapa. Para explicarle al oyente, en esta etapa intermedia, la jueza puede decir, esto no está en condiciones de llegar a juicio, pero Fiscalía puede seguir investigando o... Sí. A ver, es así. Por eso lo aclaró uno de los colegas. No, la jueza no es que le va a decir a la Fiscalía, che, acá tenés que poner una coma, acá tenés que agregar a fulano. No. La jueza va a decir, ¿está para llegar a juicio así o no? Si dice no, la Fiscalía lo que puede hacer es reabrir la investigación, reformular el hecho. Eso lo ha hecho. Sí, hecho, pero previo, digamos, mientras se sustanciaba la investigación. Puede hacerlo la Fiscalía. De hecho, hay muchos casos que pasa eso. Muchísimos. Ese es el rol del juez de garantía. Doctor, lo saco un poquito de lo estrictamente jurídico y lo llevo al terreno de lo político, ¿no? Porque en las últimas audiencias, sobre todo el doctor Miguel Cuyen, se atrevió de algún modo a poner el condimento político, condimento que nunca estuvo, digamos, en discusión dentro del ámbito judicial, sino que era motivo de abordaje por periodistas, ¿no? Y ayer empezó a aparecer, o en estos días claramente, ese componente. Usted que también es una persona que le interesa la política, que ha tenido manifestaciones públicas respecto a eso, ¿cómo ve, cómo se encaró esta investigación con esta primera grupo de imputados y esa hipotética causa contra estos dos, de la que todavía no sabemos mucho si se ha hecho algo o no? Mira, Néstor, yo te voy a hacer un análisis de eso que me estás planteando, pero no desde lo político, de lo jurídico. Bien. Porque de lo jurídico, que es en este caso lo que yo me tengo que centrar, tiene un inconveniente muy grande. Fue siempre el Ministerio Público Fiscal, incluso fue a través del Procurador General, que lo dijo hace varios años, que esta primera etapa, el argumento que da la Fiscalía es que querían cerrar y llevar rápido esta causa a juicio, pero fíjate que llevamos 7 años y faltan otros 7, calculo. Y bueno, y que después iba a ser la parte 2. Pero ¿cuál es el problema? Y eso es parte, estoy hablando yo, de una acusación defectuosa o incompleta o a determinados imputados de esta causa, que es la única que hoy relacionado a este tema existe, a determinados imputados, a 3 concretamente, se lo ha como organizadores de una asociación lista tendiente a llevar a cabo estos ilícitos. Pero claro, Durante una década. Pero si de la misma manifestación de la Procuración dicen que ellos saben que podrían existir otros responsables superiores, porque siempre fue que se habla, son superiores, ¿en carácter de qué lo pones y pusiste a estos organizadores? O sea, le agrava la situación, es esa falta de complemento de la determinación, le agrava la situación a los diputados que están hoy. Dicho de otra forma, si se hubiera hecho la investigación completa, como dice la o que existe la posibilidad de hacerla, estas personas que hoy en esta causa están como jefes, por lo tanto, que le corresponde es altísima. Si sobre ellos en una investigación completa hay otra gente, ya no van a tener el carácter de jefe. Ya no van a tener carácter de jefe. Entonces ya la gravedad, o sea, esa postura del Ministerio Público Fiscal también los afecta a los hoy imputados en esta causa, porque le agrava su participación en el hecho. Suponiendo que el hecho haya existido, suponiendo que el delito haya existido, y suponiendo, como lo ha dicho la Fiscalía, que ellos saben que hay gente que está sobre esta organización,
Y bueno, entonces tenés que traerlo ahora y tenés cada uno que ocupe su lugar. Pero están pretendiendo llevar a estos que están hoy como jefes. Entonces, existen esas contradicciones. ¿Hay una salida jurídica? Sí. ¿Cuál es? Yo no la veo. Por Que lo que te acabo de decir, que le diga a la jueza de garantías que la investigación con estas atribuciones de conductas hechas a estas personas, siendo evidente que hay personas que estarían sobre estas personas con poder de decisión, y que estas personas de última lo que estarían haciendo es siguiendo instrucciones, órdenes o qué sé yo. Hablo de la hipótesis, yo no estoy diciendo que haya existido eso, ni mucho menos. Hablo dentro de la hipótesis que plantea la Fiscalía, y le puede decir, señores, hagan la investigación completa, porque si no están cagando a estas personas en su derecho de defensa. Claro. Entonces, lógicamente que hay una solución, que es no permitir que la causa vaya hacia juicio, y que la Fiscalía complete la investigación como corresponde. En esto que señalaba recién de decir que como rol de la jueza de garantía decir, che, esta causa así como está no puede ir a juicio, uno piensa que en estos días las defensas han objetado muchísimo los informes realizados por peritos del Ministerio Público Fiscal, peritos de ingenieros, contables, en una suerte de reedición, si se quiere, de una discusión que ya se dio en la denominada causa compleja, la megacausa. La megacausa, y que ya se ha dicho, incluso los fiscales lo han referido, que ya esa discusión estuvo terminada o como zanjada. Pero cuando uno va a los hechos, encuentra que se reedita, tal vez la respuesta ya se dio, pero el conflicto sigue estando vivo. Lo que ustedes señalan como defensores respecto de la violación de la intimidad de las personas, de tener bajo sospecha a una persona mucho más tiempo del que los códigos o las normas prescriben, atentan contra una investigación objetiva. Sí. ¿Cuál es la posición de ustedes respecto a esa cuestión zanjada ya? No, zanjada para nada, porque esa causa, la megacausa, que es donde dice, esa sentencia no está firme. Justamente estamos discutiendo eso en la Corte, o pretendemos llegar a la Corte a través de un recurso extraordinario que está en proceso, digamos. Por lo tanto, no está zanjada la discusión, y es un tema muy importante, porque se está hablando nada más y nada menos que de medidas probatorias que no se llevaron adelante de acuerdo a los requisitos que establece la ley, nada más y nada menos. Y la ley está y lo dice, no es que no dice, entonces nosotros interpretamos que debería ser de una forma y la Fiscalía interpreta que debería ser de otra forma. No, acá dice, o sea, no es sujeto a interpretación esto. Doctor, ya para despedirlo, y justamente hablando de la doble instancia y de llegar a la Corte, ¿qué opinión tiene respecto a lo que se trató ayer en el Senado, que no tuvo acuerdo y se cayó, que es esta intención de la ficha limpia, como le llaman? No, a mí me parece horrible el mensaje que da la política a la ciudadanía. Me parece muy mal. Me parece muy mal porque justamente la gente, una de las cosas que le reclama a la dirigencia es honestidad. La gente claramente está en contra de avalar la corrupción y que se utilice la función pública para enriquecerse, como ha habido un montón de casos. Entonces, yo creo que yo tenía la esperanza de que se apruebe la ley. Me parece que iba a ser muy bien incluso para el sistema político. Sí. Pero la verdad que no me gustó para nada, no me gustó la forma en que se dio, claro, porque al final también queda la duda de que por dónde vino. Claro, por esos votos. Esos votos, pero bueno, mi respuesta es esta. Yo creo que sería muy saludable tener una ley de ese tipo. Doctor, gracias por haber venido. No, gracias a usted.